A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, bienvenidos a otro Contigo Liberalmente de este jueves 9 de febrero del 2023. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción José Ricardo Quijada y Yay Pacheco, en los controles José Gregorio González. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @RCR750 en todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube que es RCR. Recordarles también a nuestros aliados comerciales, y les estoy hablando obviamente de Perfect Hair, y recuerden que con ellos el cambio de look que siempre han soñado lo pueden dejar en manos de los expertos, los especialistas en el corte y la química, alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello, técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia, secados y peinados para todas las ocasiones. Y además en Perfect Hair también consienten tus manos y pies. Trabajan con sistema de uñas, uñas semipermanentes y tratamiento de parafina. No olviden preguntar por su depilación de cejas. A ellos los pueden visitar en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, y seguirlos a través de Instagram, perdón, como @salón Perfect Hair. Y también recordarles que llegó a Caracas el Paraíso Dental, ¿sí? Como lo escuchan. Y es que el Paraíso Dental llegó para ser de Caracas la ciudad de las sonrisas bellas. La doctora Sonrisa Anivet Moreno, de la mano de los especialistas, llegó para hacer de nuestra ciudad el lugar de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela. Lo mejor es que tienen precios accesibles. Ellos son el paraíso dental, y para los más pequeños de la casa también tienen atención y confianza que ellos necesitan. Están ubicados en la Plaza Madariaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, en el consultorio Paraíso Dental. A ellos los pueden contactar a través del 0212-481-9776 y el 0424-320-4222. Y también los pueden seguir a través de sus redes sociales como @doctora piso sonrisa DM y @paraíso dental. También recordarles que a mí me pueden seguir en mis redes personales como @wperdomode en todas. Bueno, una semana noticiosa como siempre. Saben que nos gusta en Contigo Liberalmente estar al día con las noticias y analizar con ustedes los temas más importantes y relevantes que se van registrando en el país. Y recordarles que, bueno, que la inflación de enero en Venezuela fue de 39,4%, 2,2 puntos porcentuales más que en diciembre, según datos difundidos por el Observatorio Venezolano de Finanzas, entidad independiente al margen del Banco Central de Venezuela. La entidad independiente al margen del Banco Central sostuvo que con estos datos el país enfrenta un evidente peligro de volver a entrar en otro episodio de hiperinflación. La situación en Venezuela obviamente no ha mejorado. Esto lo demuestran estas cifras económicas. Los sueldos siguen siendo insuficientes para la situación del país, y por eso hemos visto en las últimas semanas también a los maestros en las calles exigiendo mejoras salariales. Pero de algo sí estamos convencidos, perdón, y es que justamente eh, por eso es que hoy toda la sociedad venezolana está protestando. No solamente son los maestros, sino que esta situación y esta crisis económica se refleja en cualquier profesión que se ejerza en Venezuela. La tasa de inflación de enero de 2023 se situó en 39,4%, en tanto que la tasa anualizada fue de 440%. Estas cifras sugieren que la economía venezolana entró en una fase de fuerte aceleración de la inflación como expresión de la inestabilidad macroeconómica que se ha venido observando. Así lo señaló el observatorio en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación. Por eso el día de hoy hemos querido invitar a Ángel Alvarado. Ángel es profesor de la Universidad de Pensilvania, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Bienvenido, Ángel. Gracias por acompañarnos. Encantado, un placer estar con ustedes. Bueno, esta nota de prensa que fue difundida a los medios de comunicación no llenó de sorpresa a la mayoría de los venezolanos, pero sin duda
tumba un relato que se estaba construyendo, ¿no? Y era este crecimiento económico que había tenido el país. ¿Cómo podemos, desde el punto de vista económico, explicar que el país haya tenido un crecimiento en lo que fue finales del año pasado y hoy igual registra una alta inflación como la que se está viviendo, ¿no? Y a la que ustedes obviamente ya venían alertando? ¿Qué está pasando con la economía venezolana? Bueno, digamos, no es contradictorio que haya crecimiento, haya inflación. La inflación Venezuela empezó a experimentar inflación con CAP 1, fue un periodo de crecimiento y la inflación reventó. Claro. La inflación. De hecho, la inflación en Venezuela tiene más de 40 años, va para 50 años, el año Ujú. 77 comenzó todo este proceso. Y Venezuela nunca ha tenido ya desde entonces una tasa por debajo de 2-3%, que es lo que uno califica como inflación. Por encima de eso, Ok. inflación y, por supuesto, lo que hemos vivido en los últimos años, hiperinflación. Y, y aunque, bueno, esa es una discusión, puede haber crecimiento con inflación, también es Sí. verdad que para crecer se requiere, y es difícil que un país crezca en hiperinflación, ¿no? Ujú. Y bueno, precisamente en el primer trimestre del año 2022 la economía salió de la hiperinflación Sí. y eso facilitó que la economía creciera. Al mismo Ok. tiempo, el crecimiento reduce la hiperinflación en el sentido de que al final el crecimiento viene por ingresos petroleros, ¿no? Y Ujú. entonces ese mayor nivel de exportaciones unido a la invasión de Rusia y Ucrania que llevó los precios del petróleo a 140 te permite cerrar la brecha fiscal. La brecha fiscal te genera crecimiento y por otro lado recurres a menos financiamiento del gasto, en el caso del Banco Central y Finanzas, el Ministerio de Finanzas, y eso también hace que la economía pueda reducir, como ocurrió el primer semestre del año, que reduzca el déficit fiscal y al mismo tiempo crezca, reduciéndose la inflación, manteniéndose una estabilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio estuvo estable entre junio del año 2021 y junio de 2022 en 4.50, 4.30, Ujú. 4.50. Esa estabilidad es lo que se conoce como anclaje cambiario y eso permitió que la economía redujera la inflación, redujera las expectativas de inflación y ese anclaje fue posible por los ingresos petroleros que se tuvieron, que cerraron la brecha fiscal, generar crecimiento económico. O sea, eso es básicamente lo que ocurrió en el año 2020, 2022. 2000, segundo semestre de 2021, primer semestre del año 2022. Ujú. Al segundo semestre del año 2022, ves declinación, empezamos a ver declinación de los proyectos de esfuerzo propio de PDVSA y también en la producción, y luego también tienes una caída de los precios del petróleo. Sí. Tuvieron, el promedio puede estar alrededor de 90 para el segundo semestre, 105 en el primer semestre del año al WTI. Y bueno, esa caída de los ingresos petroleros por declinación y por menos precio del petróleo, te abre la brecha fiscal, se te dispara el tipo de cambio, se te dispara la inflación y por supuesto se ralentiza el crecimiento económico que ya traías y que se va volviendo cada vez más lento. Y bueno, si entras a un 2023 con una inflación acelerada, un Ujú. tipo de cambio fuera de control Ujú. y un crecimiento económico bueno, no sabemos si vaya a haber crecimiento, incluso lo más probable es que se estanque la economía, incluso con la licencia general de Chevron, Sí. porque esta puede estar generando impacto sobre la economía para el segundo semestre, posiblemente. Hay que ver qué tan positivo puede ser ese impacto o qué tan importante. Pero tienes declinación y ya el reporte que muestra la fuente secundaria de la OPEP para enero muestra que hay menor exportación de crudo y sigue cayendo la exportación de crudo. O sea, hay declinación en la producción petrolera venezolana. Sigue la declinación. Ok. Sí, bueno, conociendo un poco el contexto venezolano, la situación económica es bastante compleja, ¿no? Y justamente, a lo mejor para los economistas es más sencillo manejarlo porque pues es a lo que se dedican, pero para el ciudadano de a pie, escucha en algunos sectores que puede haber quizás una mejora económica, pero cuando va al mercado, como bien tú mencionabas, puede existir un crecimiento económico, pero la gente igual cuando va al mercado se encuentra con una inflación y el dinero les alcanza menos, es decir, pareciera que para el ciudadano común esta situación pues no ha sido de mejora, ¿no? Pero se habla para este año 2023 de que pueden haber esfuerzos por una economía que permita una mejor situación económica. En ese sentido, quisiera preguntarte, según el observatorio, ¿cuál es la proyección que tienen para este año 2023 y cuáles son las medidas que debería tomar el régimen de Nicolás Maduro para estabilizar la economía en el sentido de que no solamente beneficie al sector privado o al sector empresarial, sino que también beneficie al ciudadano común, ¿no? A aquel que va al supermercado y que le alcanza el dinero y que pueda
cumplir con sus necesidades básicas. Bueno, la inflación sin duda alguna es expresión de algo mucho más profundo. Mm, La inflación al final es un fenómeno que explica cosas que están pasando en la economía. La aceleración de la inflación golpea fuertemente el bolsillo del venezolano y la capacidad de compra y por supuesto la gente ve que cada vez esto es menor, ¿no? sí. Y eso sin duda es así. De hecho, esa inflación va por delante de lo que se vaya a registrar de crecimiento económico. Es decir, esa inflación está Mm, reflejando el frenazo que está mostrando la economía venezolana. Al ok. final, digamos, una manera de verlo. Por eso no estamos diciendo cosas contradictorias, estamos diciendo lo mismo. Esa aceleración de la inflación está mostrando un frenazo del crecimiento que vimos. Y Claro. este crecimiento vamos viendo al pasado. Mm, La inflación estamos viendo el presente, ¿no? Y por eso es ok. importante como mirar siempre hacia adelante. Entonces, en 2023, esta inflación seguramente se va a mantener. Ok. Yo no descarto que la economía pueda estar en hiperinflación. La producción de crudo sigue cayendo. Ujú, Los niveles del precio del petróleo, aunque no están tan bajos como se esperaría, se esperaba un promedio de 70 para este año, todavía el precio del petróleo está en 80. Esos precios del petróleo del 70 era bajo el escenario de una economía mundial que entra en recesión. Todavía no está, parece tan claro o no parece tan contundente que la economía vaya a entrar en recesión, la economía mundial. Entonces, los precios del crudo no necesariamente tienen que llegar a 70. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo el año. ujú, Pero en cualquier caso, Venezuela, creo que el problema no son además de los precios, hay un efecto precio, pero sobre todo es que la producción no termina de arrancar, la producción petrolera. Entonces eso, yo creo que vamos a tener por lo menos el primer semestre del año volátil, ujú. inflación acelerada y crecimiento, pues bueno, que se ha frenado. Y eso poco a poco se va a ir reflejando sobre el consumo, se va reflejando sobre los salarios, se va reflejando sobre la capacidad de compra y el nivel de vida del venezolano. Ok. Ángel, justamente quería preguntarte dos temas que creo que son cruciales y es que ustedes alertan que el dólar oficial se ha mantenido a la alza, ¿no? Es como se ha venido desarrollando durante este tiempo, pero sobre todo me llama mucho la atención el cómo se está manejando esta situación económica, ¿no? Por parte del régimen. Y yo me preguntaba, porque obviamente estamos viendo algunas mejoras y estamos viendo que se están abriendo algunos espacios para que se pueda ejercer un poco, digamos, para que el empresariado pueda ejercer su trabajo, pero yo no veo una apertura por parte del régimen a tener un mercado abierto en donde existe una seguridad jurídica y en donde efectivamente pueda existir una economía abierta, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes del observatorio? ¿Ven posible que haya una apertura a los mercados, que pueda haber una mayor seguridad jurídica en este 2023 para que el empresariado pueda ejercer sus funciones como debería hacerlo en un contexto, digamos, normal y de una economía estable? Sí, bueno, son como dos temas, ¿no? O sea, Ujú, una cosa es que la economía esté abierta al mundo. Este, habría que ver qué va a pasar con los aranceles, ujú, habría que ver qué va a pasar con Mercosur, con la CAN. Estas son las cosas que uno vería si está pensando que la economía sea más abierta. La verdad es que habría que esperar. ok, No tengo ninguna expectativa al respecto. Creo que no es un mm, tema creo que el gran tema es el segundo, el tema institucional. ok, Eh, Es decir, por ejemplo, en este momento, ¿cómo incrementas la producción petrolera? Que es la gran variable. Se ujú, necesita una nueva ley de hidrocarburos, la cual la Asamblea la aprueba, la de 2015, la de 2020. mm, La de 2015 es la que va a ser reconocida internacionalmente, la de 2020 puede ser reconocida internamente. Entonces, tiene un problema institucional muy serio y que, digamos, tienes que esperar entonces hasta 2026, el 5 de enero de 2026 para resolver esto. claro, ¿Puede la economía aguantar a 2026 para tener una nueva ley de hidrocarburos, para tener un sistema judicial independiente, para tener instituciones que promuevan la inversión productiva, que generen confianza? Estos temas de seguridad jurídica no se decretan, ¿no? Se van ujú, generando y yo veo como un gran obstáculo, bueno, que el tema de la legitimidad internacional, y evidentemente yo veo muy complicado que se pueda avanzar en esta dirección. Y en ok, este sentido, como dice el dicho popular, buenos deseos no empreñan, no preñan. ujú, Esto no termina de correr. Entonces, creo que allí ya está la gran restricción, es la restricción. Tú puedes dolarizar ok, la economía,
tú puedes abrir el crédito en dólares, pero si tú no tienes este marco jurídico, este marco institucional, que en este caso no es solo institucional, sino político institucional, es muy difícil que la economía pueda recibir las inversiones que, como tú bien dices, hacen falta, sobre todo en el sector energético, que al final es el motor de la economía venezolana. Ok. Y bueno, ayer se publicó una información en los medios de noticia más importantes o en los medios de comunicación más importantes, que era justamente que el nuevo presidente de PDVSA prevé un crecimiento de la industria petrolera, pero no precisó cifras. Y ahí obviamente también quisiera preguntarte ya para ir cerrando esta parte, ¿cómo puede haber, digamos, una mejora económica, si es posible, ¿no? Que existe una mejora económica si no hay datos reales y si no tenemos digamos, unas bases consolidadas de hacia dónde estamos, en dónde estamos pisando para ver hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo ves también la situación de PDVSA para este 2023? ¿Cree Bueno, que puede? precisamente Ajá, es lo que hace el observatorio, ¿no? Al sí, no haber cifras, nosotros calculamos cifras que, bueno, son coincidentes con la actividad económica venezolana y que son coincidentes con lo que puede ser el PIB, ¿no? Y que puede ser claro, también la inflación. O sea, digamos, eso, nuestra estimación está basada en en nuestras propias recogidas de datos, ¿no? ok, Ahora, bueno, PDVSA tiene el problema de la hidrocarburo. Creo que esa es la ujú, gran sí, restricción. exacto, Digamos, en este momento sí puede haber deseos de atraer mayor inversión, pero las compañías petroleras van a ser muy cautelosas mientras no tengan un control jurídico de la operación que están empleando en Venezuela. Entonces, bueno, yo creo que más que como PDVSA yo la veo muy mal de hace mucho tiempo, una empresa que está ok, quebrada, tiene una gran carencia de recurso humano, de capital físico, de acceso a tecnología, acceso a mercados, creo que eso no cae en discusión. La opción de la industria petrolera es abrirse al capital privado, pero el capital privado no puede entrar si no tiene ese marco institucional del cual venimos hablando. Entonces claro, son dos cosas, una cosa es cómo es la industria petrolera y otra cómo es PDVSA. Entonces yo creo que ujú, allí la oportunidad está en la posibilidad de esa mayor participación del capital privado en la industria, pero tiene la gran restricción político-institucional. claro. Bueno, Ángel, ya para finalizar, yo sé que es un poco compleja esta pregunta en un contexto económico como el que vive Venezuela, pero ¿qué pueden hacer los ciudadanos, ¿no? Para tratar de proteger su bolsillo en medio de esta situación económica. ¿Qué pueden hacer en este 2023 los venezolanos que están intentando seguir, tener una vida en Venezuela, ¿no? Para enfrentar la economía? ¿Qué recomendaciones se le podría dar desde el observatorio? Bueno, digamos, es un tema bien difícil. La Sí, hiperinflación es un fenómeno claro, que es como dices tú, bueno, en un terremoto, ¿qué puedes hacer? Bueno, exacto. sobrevivir, ¿no? Sí, bueno, La y también inflación. porque en contextos normales y en países normales este tipo de recomendaciones las puedes dar, ¿no? Porque obviamente los economistas tienen una base más sólida para proyectar, pero en una cuestión o en un país en donde lamentablemente estás como a ciegas, por eso te decía, es una pregunta quizás compleja, pero en lo básico que se le puede recomendar Sí, a los más o menos. ciudadanos. Entonces, digamos, en ese contexto que estás en una catástrofe y que una hiperinflación nuevamente sería una nueva catástrofe, pero por supuesto es huir del bolívar. Mm, Digamos, lamentablemente el bolívar va a perder valor cada vez más rápido. Básicamente el gobierno da default del bolívar, cesación de pago, el bolívar ya no vale lo que valía antes, le vas quitando valor y eso entonces hace que hay que evitar de la tenencia de bolívares, digamos, para proteger de un escenario de aceleración de la inflación y sustituirlo por otras monedas y por otros activos. Yo creo que eso es como básico en un contexto como este. ok, Y por supuesto yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De pensar que una economía que mirar el pasado, digamos, creo que el año 2021 y el año 2022 fueron relativamente buenos ujú, para la caída estrepitosa que ha experimentado la economía desde 2014. Creo que ahora vamos a ver, no se puede pensar que esos 2 años van a determinar los 2 años, el año que viene. El año que viene creo que va a ser complicado, va a ser la ok. inflación. Y en ese sentido, por supuesto, siempre el consejo es de protegerse frente a ese escenario calamitoso que posiblemente experimente la economía nuevamente en este año 2023. Bueno, lamentablemente, Ángel, se me ha acabado el tiempo. Sé que contigo podrá pasar todo el programa hablando sobre la situación económica del país, pero nada, agradecerte nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Encantado, un placer, como siempre. Amigos, conversamos con Ángel Alvarado, que es el profesor de la Universidad de Pensilvania y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Con esto, vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Contigo Liberalmente aquí en RCR 750. Ya venimos.
Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por rcr.tv, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Amigos, seguimos aquí en Contigo Liberalmente, este 9 de febrero del 2023. Y bueno, el día de hoy yo siempre trato de recordar a las víctimas del régimen de Nicolás Maduro, y más en el contexto que lamentablemente estamos viviendo, ¿no? Que pareciera que aquellos que salieron a las calles en 2014, en 2017, a muchos se les ha olvidado. Pero a mí no se me va a olvidar el 19 de febrero del 2014, cuando el calvario de la familia de Geraldine Moreno comenzó, ¿no?
y luego el 22 de febrero cuando se informó sobre su lamentable muerte. Creo que eso ha quedado en la memoria de todos los venezolanos y más de aquellos que al igual que Geraldine, éramos unos jóvenes en las calles pidiendo simplemente libertad. Por eso, el día de hoy he querido hablar con su madre, con Rosa Orozco, que además de ser la madre de Geraldine Moreno, es director de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Y es que la historia de Geraldine Moreno, junto a las de otras 9 víctimas, será reseñada en Sin Contemplación, un corto documental de casos que certifican el patrón de represión ejercido por cuerpos de seguridad en el contexto del ejercicio de las libertades civiles y políticas. Bienvenida, señora Rosa, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, William. Muy agradecida también por darnos este espacio a nosotros. Es muy importante que se sepa. Sí. Bueno, hablemos un poco sobre este corto, ¿no? Que cuenta la historia de Geraldine y de otras 9 víctimas. Y lo primero que quisiera preguntarles es la importancia de este tipo de iniciativas, ¿no? De que se cuenten las historias como sucedieron y de que se mantenga vivo el recuerdo de todos aquellos que dieron su vida por la libertad. Mira, yo siempre lo digo que hay que buscar la manera de que la sociedad civil no se olvide de nada de lo que ha sucedido aquí. Y una de las cosas tan importantes para nosotros es la memoria. Esa memoria que no queremos que se pierda y para que esto no vuelva a suceder en Venezuela. Eso es Sin Contemplaciones. Vamos a visualizar 10 casos entre personas que han fallecido y presos políticos. Y por eso es que es tan importante para nosotros, para darle también la honra a esas familias de esas víctimas que todavía seguimos aquí levantando la voz por nuestros hijos. Ahora, señora Rosa, yo creo que cuando suceden este tipo de situaciones y lo que hemos vivido los venezolanos, obviamente nos lleva a siempre querer justicia. Y entiendo que, bueno, en el caso de Geraldine, supuestamente hubo justicia, algo que es absolutamente falso porque obviamente habían otros responsables que no fueron condenados. Pero en ese sentido, ¿cuál es el llamado que se hace desde las familias de las víctimas de la represión y del régimen, ¿no? A la sociedad venezolana, que quizás hoy no ve con tanto entusiasmo como quizás en 2014 lo que son estas historias y que quizás hoy pues la sociedad dejó a un lado el tema de, bueno, visibilizar a las víctimas de la represión y a las víctimas del régimen? ¿Qué mensaje se le envía a la sociedad venezolana, ¿no? Para justamente, como usted bien menciona, no olvidar a las víctimas. Mira, fíjate algo. En nuestra organización Justicia, Encuentro y Perdón hay 330 personas que han muerto, han fallecido desde el 2014 hasta la fecha. De eso tenemos un 94% de impunidad para los responsables materiales y un 100% para la cadena de mando. A mí no me tocó, ese es el tema. A mí como no me ha tocado, a mí no me importa, pero nosotros en Venezuela todos somos víctimas, todos pasamos penuria, todos tenemos algún problema, ya sea por la infinidad de cosas que hemos pasado en este país y que todos las sabemos. Entonces, cuando estas personas salieron a la calle, estos muchachos salieron a la calle a levantar la voz por nosotros, porque esto no era peso de estos muchachos, sino peso de nosotros, entonces esos muchachos fueron asesinados. Eso es lo que Venezuela tiene que recordar, la sociedad tiene que recordar, que esto no puede volver a suceder. Nosotros no podemos seguir permitiendo que cada vez que un muchacho levante la voz o salga a la calle a decir que no le gusta tal cosa, sea reprimido o sea asesinado. Entonces, a mí no me ha tocado, fíjate, a mí me tocó en el 2014, yo estuve todo el tiempo acompañando a mi hija en la calle y yo no quería esto, pero a mí me tocó. ¿Por qué me tocó? No lo sé, pero a mí me tocó. Pero yo no puedo dejar la memoria de mi hija que se pierda. Como siempre se lo he dicho, ¿usted qué puede decir si usted ya los responsables materiales de su hija están presos y condenados? Sí,
pero yo tenía ahí un destacamento con 24 guardias nacionales, donde 2 nada más han sido condenados, y los demás, ¿y quién dio la orden? ¿Quién fue la persona que dio la orden? Entonces, eso es lo que nosotros, las víctimas, seguimos reclamando por esa justicia, porque aquí pasa algo muy importante. Queremos vivir en paz, pero es que sin justicia no tenemos paz. Aquí sin justicia no va a haber paz en este país, porque todo el mundo va a seguir recordando todo esto que ha sucedido, como puede haber sucedido el 2002, ¿verdad? Y como puede haber sucedido el 2002 en adelante. Y todavía sigue esa víctima o las víctimas del Caracazo pidiendo justicia que todavía no la tienen. Entonces, esto es lo que nosotros venimos arrastrando. Y esto es lo que hay que definitivamente acabar. Y lo único que lo acaba es la memoria. La memoria es lo mejor que podemos tener nosotros para poder levantar y que estos hechos no se vuelvan a repetir. Así es, yo quiero obviamente rescatar el punto que acaba de mencionar porque muchas personas en el día a día, cuando hay mesas de negociación o cuando hay acuerdos políticos, dicen, bueno, es que hay que olvidar algunas cosas porque hay que apelar a la reconciliación de Venezuela. Y yo creo y tengo una postura firme de que yo sí creo en la reconciliación del país, pero sin impunidad, Claro. y que haya justicia para tantos jóvenes. Pero volviendo al tema de las víctimas, obviamente en las circunstancias que estamos viviendo también se habla sobre supuestos avances en materia de derechos humanos y sé que usted lleva una fundación, sigue trabajando por la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo ve usted en la actualidad la situación de los derechos humanos de los venezolanos y específicamente también de aquellos que siguen siendo víctimas del régimen, ¿no? Que a lo mejor son presos políticos y que no han encontrado justicia en sus casos? Usted mencionaba la impunidad que hay alrededor de estos casos, pero ¿cuál es la situación que hoy están viviendo en cuanto a materia de derechos humanos las víctimas del régimen? Fatal. Mm, Es fatal porque si yo tengo un 94% de impunidad sí, por los responsables materiales y el 100% de las líneas de mando, tengo 300 presos políticos. Entonces, cada vez que una persona quiere salir a protestar, te violan los derechos. No violan los derechos de la comida, no violan los de medicamentos. Ahí tenemos a los maestros, ahí tenemos a muchísimas personas protestando en la calle porque no hay salario, porque la inflación nos está comiendo. Entonces no vemos ningún avance hacia ni siquiera la sociedad, ni siquiera el venezolano para poder vivir en este país. Entonces tenemos una tragedia de 7.000 personas que están ya fuera del país por 7 una millones, sí. migración. Entonces, ¿cuáles derechos humanos están hablando? Mis derechos me los violan todos los días del mundo cuando yo voy a una fiscalía a pedir que me den respuesta sobre los juicios de estos 19 guardias y todavía me dicen, eso no se puede hacer. Entonces, aquí me están violando a mí. A nosotros nos rectifican todos los días del mundo. Todos los días del mundo nos humillan como víctimas. Hay personas que aquí no tienen ni siquiera un expediente de sus hijos. Entonces, ¿cuál es el costo que puedes tú tener como víctima, como persona, como sociedad civil, como venezolana que soy, que me violan todos mis derechos? Entonces, lamentablemente, los derechos humanos aquí en Venezuela están fatales. Y como venezolana, como una madre que le duele todo lo que está pasando y que no tengo en este momento a mi hija y que tengo yo que sufrir todo lo que ha pasado aquí. Porque aquí no hubiese pasado absolutamente nada si no le dan un tiro a quemarropa a Geraldine en el rostro. Correcto. Que eso es lo más insólito del mundo, como una persona que está haciendo una protesta te vengan y te le disparen en el rostro. Porque no faltó que le dispararan en el cuerpo, sino que se bajan de la moto y le disparan en el rostro, a 10 centímetros de su cara. A mi hija, eso se llama un asesinato que no tengo ni palabras que decirlo. Sí. Sí, bueno, justamente yo estaba ahora mismo, antes de la entrevista, estaba revisando nuevamente la historia de Geraldine y es dantesco lo que ocurrió, ¿no? No solamente fue suficiente con dispararle a quemarropa, sino luego vuelven a dispararle justamente con la intención de vulnerarles todos sus derechos justamente. Entonces, eso es algo que vivió Geraldine y vivieron muchos jóvenes venezolanos que al final, como hemos hablado en el caso de Geraldine, hubo un avance en el caso, pero hay otros a los que ni siquiera se les ha hecho justicia, que no hay ni un responsable
que haya sido detenido, ¿no? Porque en 2014 y 2017 fueron muchos los jóvenes que sufrieron situaciones similares, ¿no? Obviamente Geraldine, Génesis Carmona, Basilda Costa, fueron nombres que resonaron, pero que al final son el rostro de cientos de jóvenes que salieron a las calles y que les fueron vulnerados sus derechos. Entonces, agradecerle justamente a usted por mantener esta protesta activa, ¿no? Para que haya justicia y para que en algún momento esto no se repita, para que Venezuela pueda avanzar hacia un país en donde se respeten los derechos humanos, pero sobre todo en donde haya libertad, porque al final fue por lo que ellos lucharon. Y bueno, antes de cerrar la entrevista, señora Rosa, quisiera preguntarle, volviendo un poco al tema del documental, ¿cómo podemos hacer las personas que quieren ver el documental, si ya saben en qué plataforma lo van a publicar y si van a hacer alguna actividad con respecto a este documental? Y es este domingo, por Okay. cierto, 12 de febrero, Día de la Juventud, a las 9 a.m. se publicará en nuestra plataforma de YouTube, @JEP Venezuela, JEP Venezuela, estará ahí a las 9 de la mañana. Y muy pronto, el día 22, se hará un foro, si Dios lo permite, un foro entre virtual y presencial, donde hablarán algunos familiares de lo que están en el documental, y lo presentaremos a muchas personas para que lo vean también. Bueno, los que nos están escuchando ya saben, si quieren ver este documental Sin Contemplación, pueden ir a las redes sociales de la señora Rosa o de la fundación, de la organización, para, bueno, como ya ella ha mencionado, para el domingo ir a este evento y conocer un poco las historias de estas 10 personas. Muchas gracias, señora Rosa, Ajá, la escucho. Y gracias por todo, y recuerden muchísimo que para nosotras las víctimas es tan importante que nos tomen en cuenta y que vean el sacrificio que hicieron estos muchachos, porque no es solo Geraldine, son Génesis, es Redman, es Basil, es muchísimas personas, muchísimos muchachos que desde el 2014, que tenemos 9 años, ya vamos a 9 años sin justicia. Entonces, es tan importante, y Sin Contemplaciones es esos 9 años sin justicia. Así es. Y bueno, y recordar que ellos lucharon por la libertad, no de ellos, sino de 30 millones de venezolanos. Así es. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, señora Rosa. Para mí ha sido un placer conversar con usted. Gracias. Conversábamos con Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno y directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más de Contigo Liberalmente aquí en RCR 750. Ya venimos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz.
Objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Amigos, seguimos aquí en Contigo Liberalmente. El segmento anterior o el espacio anterior me dejó un poco pensando y reflexionando sobre lo que estamos viviendo en Venezuela, lo que hemos vivido y los momentos que hemos enfrentado como sociedad, ¿no? Reviví por un momento aquellas protestas de 2014, cuando yo tan solo era un joven que estaba en la universidad. Bueno, sigo siendo joven, pero en ese momento aún más joven, tenía creo 19 años, empezando una carrera universitaria, y recordar, revivir el miedo que sentimos todos en ese momento de simplemente ser jóvenes y universitarios, porque eran los que estaban en las calles protestando y eran los que justamente estaban reprimiendo. Me removió todo. Por eso coincido con la señora Rosa en la necesidad de no olvidar, ¿no? De recordar lo que hemos vivido como sociedad para avanzar, para aprender y para no repetir esos errores. Y bueno, como la situación no ha cambiado mucho, la persecución continúa y ya hemos conocido que desde hace 2 semanas ha habido una arremetida contra el diario El Nacional y su jefe de redacción tuvo que ir a declarar ante las autoridades por un reportaje que habían publicado. Pero le estamos en estos momentos poniéndonos en contacto con una de las periodistas que también ha sido citada, pero sobre todo porque tiene una situación ahora mismo en Colombia, en donde reside, con ACNUR. Ella está pidiendo protección internacional y ha denunciado durante toda esta semana que las autoridades colombianas no le están dando respuesta a su petición. Carola es periodista venezolana que está pidiendo protección del gobierno de Colombia, asegura ser víctima de una persecución por la publicación de trabajos de investigación. Y bueno, estuvo en una huelga de hambre la semana pasada en las puertas de ACNUR. Aparentemente le habían prometido resolver su situación y acompañarla en todo el proceso para pedir el refugio. Y pues luego, a los días, ha denunciado que tras llegar a un acuerdo con ellos, levantó la huelga de hambre, pero cuando tenía que presentarse ante las autoridades colombianas, ACNUR no cumplió con su parte y no la acompañó en este proceso, o llegó tarde. Eso lo vamos a conocer más adelante, que estamos ahora mismo intentando conectarnos con ella para conocer la historia y para saber bien qué es lo que está sucediendo y cuál es su denuncia. Carola ha publicado en las redes sociales varios videos explicando lo que está ocurriendo, varios videos también dirigidos a Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, para que sea atendida su petición de refugio. Ella teme, obviamente, la persecución de la que está siendo víctima. Había informado que ella tenía un permiso de protección temporal, conocido en Colombia como el PPT, pero que renunció para poder solicitar el refugio y garantizar así el principio de no devolución. Y bueno, ya la tengo aquí. Ella es Carola Briceño, periodista venezolana en Colombia, miembro de la unidad de investigación del diario El Nacional. Y bueno, desde hace 2 semanas Carola está viviendo una situación bastante compleja desde que empezó esta arremetida contra el diario El Nacional. Pero quisiera conversar contigo lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Que ha sido la situación con ACNUR y la no respuesta por parte del gobierno de Gustavo Petro a tu petición de refugio.
Eh, a, es- a este momento, sé que ayer hubo algunos avances, a este momento, ¿cuál es la situación y cuál es tu estatus migratorio ahora mismo en Colombia? Bueno, es muy duro, muy complejo todo esto, ¿sabes? Porque a esta hora, jueves 2 de febrero, 9 de febrero de 2023, a las 12:44 hora Colombia, 1:44 hora Venezuela, yo estoy acá. Todavía el gobierno de Gustavo Petro, la Cancillería, no me termina de dar una respuesta positiva de aceptar o sea, yo lo que quiero es que acepten la solicitud del trámite. O sea, estoy solicitando a trámite. O sea, es como cuando tú vas a un edificio y vas a entrar a un edificio gubernamental y vas a entregar una carta, señor, y solicito tal cosa. O sea, es solamente eso. Y te sellan la carta, te entregan la carta. O sea, como esto se hace vía electrónica, me tiene que responder la Cancillería diciéndome, sí, ya se aceptó su proceso. No significa que me vayan a decir sí o no. O sea, pero nada más Claro. con decirme, si aceptó su proceso, va a ser evaluado, pues listo, ya con eso es lo que yo necesito. Y obviamente al evaluarlo tienen que ver todas las pruebas y decir, bueno, le damos salvoconducto o no. Eso, el Ok. primer paso, el primer trámite. Yo estoy desesperada, yo ya no sé qué hacer, yo ya de verdad, mira, le he grabado videos a Petro, le he hablado con Laura Gil, de la Sí. vicecanciller, que el sábado se comprometió, me dijo, ten tranquilidad porque el dura ese proceso, o sea, me dijo palabras más, palabras menos, tengo que buscar exactamente lo que me Ujú. dijo y lo que tengo por escrito de ella. Y yo le decía, Laura, por favor, dime que me van a garantizar, que Colombia me va a garantizar el derecho al principio de no devolución. Y lo que me decía es, yo no te puedo asegurar eso. Se le dije, dime si entonces Colombia me va a garantizar estar protegida acá y no me va a devolver. O sea, no me Claro. digas si me vas a, o sea, por el principio, pero dime si me van a devolver o no. No te puedo garantizar, no me lo quieren garantizar, nadie me dice. Entonces, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no decirlo? Si es una cosa, si tú tienes la seguridad de que no va a haber ninguna acción en mi contra, si tú Ujú. tienes la seguridad de que no me van a entregar, porque bueno, porque es un gobierno que respeta los derechos humanos, porque es un gobierno que sabe que no me puede entregar a Venezuela, porque en Venezuela hay centros de tortura, porque en Venezuela han matado a presos políticos, porque saben además que me están persiguiendo con información, con delitos falsos que está inventando el régimen, saben y está documentado por todos lados la persecución, primero el ataque de difamatorio digital y después toda la persecución que ha habido. Ujú. Si saben que eso es real, por el amor de Dios, ¿por qué no me dicen? Claro. Tranquila, chica, que no te vamos a entregar a nada. ¿Por qué no me lo dicen claramente? ¿Por qué? ¿Por qué no me aceptan recibirme el trámite? O sea, ¿por qué me tienen en esta situación desesperada? O sea, Sí. tengo 15 días. Hoy son 15 días que se entregó. Hice la renuncia al PPT, la hice ante Migración Colombia, que era la instancia que correspondía en Cúcuta y lo hice Ok. correctamente, renuncié al PPT de manera inequívoca. O sea, yo no entiendo, de verdad que yo lo trato de explicar, entender por qué Cancillería me responde el 1 de febrero y me dice, no, es que renuncia al PPT. Si yo de manera Ya habías inequívoca renunciado, claro. el 25 de enero puse de mi puño y letra ante el funcionario de Migración Colombia y enviado por la propia Oficina de Migración Colombia a la Cancillería. O sea, no hay duda, o sea, no hay que vamos a ver si cuándo, no. Yo dije, renuncio de manera inmediata al permiso temporal de protección el 25 de enero. Si yo el 25 de enero dije eso y dije de Ujú. manera inmediata, como para que no hubiese duda de decir, ah, bueno, renunció, pero especifíquenos de Claro. cuándo renunció. O sea, yo puse de manera inmediata y lo dije, en ese momento Dios es grande y Dios me dijo así, bueno, Dios me dijo, o sea, en ese momento el pensamiento Claro. fue, o sea, pon que es de manera inmediata, o sea, pon de manera inmediata para que no quede duda, no quede duda De que lo alguna, para que no necesitabas. haya ningún problema. Y justo lo que me dice Cancillería que es que usted no ha renunciado al PPT, pero señores, si yo renuncié, o sea, de manera inequívoca del 25 y me responde 2 veces lo mismo. Mm. Entonces me dice, pero, o sea, yo he cumplido con mis pasos, yo he hecho mis pasos correctamente, he estado cumpliendo. O sea, yo he hecho todo lo que corresponde, ya, o sea, yo estoy solicitando refugio, ¿por qué no se me da la aceptación del inicio del trámite? ¿Por qué me hacen pasar por toda esta situación, por todo este calvario, esta situación de angustia que ya tengo suficiente con que el régimen me persiga Mm. para que además me tengan en este limbo? Porque quedo en un Eh, limbo. Ahora, Carola, justamente hablando un poco sobre ese limbo que estás viviendo, sobre lo que ha sido también la actuación de ACNUR, que entiendo que te habían prometido algo y al final Mm. lo cumplieron a medias. Me queda muy poco tiempo, pero quisiera que desde acá, obviamente, le envíes un mensaje
a las autoridades colombianas y a las autoridades internacionales o a los organismos internacionales sobre tu caso? ¿Cuál es el llamado que hoy tú le haces a los organismos internacionales competentes y a las autoridades colombianas con respecto a lo que está ocurriendo contigo? Bueno, aquí es importante que, lo voy a decir rapidito, que se sepa Sí. qué sucede. Como yo renuncié al PPT y como la Cancillería no me acepta la solicitud de refugio, yo estoy en un limbo, estoy en un estatus irregular migratorio, lo que significa que cualquier policía de manera legal y correcta viene, me agarra, me detiene, me pone esposas y me tira en la frontera, me lleva hasta la frontera, me tira en la frontera y me entregan a Nicolás Maduro para que me torturen y me maten. Eso es la realidad, eso es lo que está pasando. Entonces, yo le pido, le ruego al gobierno de Gustavo Petro, señores, ustedes son los que me tienen en este limbo, porque ustedes no me están dando respuesta, me pusieron a renunciar al estatus regular migratorio, renuncio al estatus regular migratorio, me dejan en un limbo, en un vacío legal, y no me terminan de dar respuesta. O sea, eso no se hace con una persona que es perseguida política y que está solicitando de manera urgente, rogando que por favor me acepten la solicitud del trámite de refugio. Ya, eso no se hace, señores. De verdad yo digo, o sea, y esto lo quiero preguntar a la comunidad internacional y le quiero que estén pendientes. O sea, el gobierno de Gustavo Petro no me da respuesta. ¿Por qué razón? ¿Cuál es? O sea, ¿por qué razón no me están terminando de dar respuesta? O sea, el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, ¿qué ha pedido en mi cabeza? Se ha contactado con el gobierno de Gustavo Petro para pedir que me entreguen. O sea, esto lo pregunto. Quiero que ojalá hubiese algún funcionario del gobierno de Gustavo Petro que me respondiera. O sea, ¿me van a entregar? Le pregunto al presidente Petro, ¿usted me va a entregar, presidente Petro? ¿Usted qué sabe? Porque se lo estoy publicando por Twitter y le voy a publicar todos los casos de tortura, violaciones de derechos humanos que hay para que usted, si no lo sabe, pues lo vea y sea público, porque todo eso están en informes internacionales, los centros de tortura que hay en Venezuela, ahorita los periodistas que están presos en Venezuela, defensores de derechos humanos que están presos siendo inocentes, o sea, periodistas siendo inocentes, presos, más de 300 presos políticos, y presos políticos que han muerto torturados y que han muerto dentro de las cárceles donde el régimen los tiene de manera irregular, ilegítima, de manera cruel, vil, canalla, macabra. Entonces yo lo que le ruego, señor Gustavo Petro, apruébeme el refugio, si no, por favor, dígame, ¿usted qué está pensando en entregarme? O sea, ¿usted está de verdad? O sea, ¿a usted le hicieron alguna petición de que me tengan en esta situación? ¿Usted me quiere entregar? O sea, ¿qué es lo que sucede exactamente? Y le pido a la comunidad internacional, por el amor de Dios, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA, a la Relatoría para la Libertad de Expresión, a la CIP, a todas las organizaciones de defensoras de derechos de periodistas, por el amor de Dios, vean para acá. O sea, no puede ser que de pronto a mí me entreguen a ser torturada en Venezuela, a que probablemente también me maten porque van a querer torturarme para sacarme todos los datos de todas las fuentes que tengo en el pasado y que nadie haga nada. Por favor, yo les ruego que la gente se active, la comunidad internacional, a apoyarme, porque de verdad estoy pasando por un calvario. Bueno, Carola, lamentablemente se me ha agotado el tiempo, pero ojalá que tu caso pueda ser resuelto y te mantengas en Colombia de manera segura y protegida por el Estado colombiano. Vamos a seguir haciendo seguimiento de tu caso y seguir denunciando lo que tengamos que denunciar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Amigos, conversamos con Carola Briceño, periodista y miembro del equipo de investigación del Diario del Nacional. Con esto llegamos al final de Contigo Liberalmente, que fue presentado a ustedes gracias a Perfect Hair y El Paraíso Dental. De esta forma nos despedimos agradeciendo su sintonía, invitándolos para el próximo jueves, cuando ofreceremos una nueva edición de Contigo Liberalmente. Les acompañó en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción José Ricardo Quijada y Yay Pacheco, en los controles José Gregorio González y ante el micrófono quien les habla, Williams Perdomo. Nos vemos el próximo jueves aquí, en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.